Hola, ¿qué tal ha estado tu semana? Hay días en los que todo pesa un poco más, no necesariamente por algo grave, ni siquiera por una razón concreta, solo pesa. Pesa el cuerpo, la mente, los pensamientos, pesa el hecho de tener que seguir, aunque no haya una urgencia real. Y aún así seguimos. Hoy no es un día perfecto, pero sí es un día sincero, y a lo mejor eso basta. Llevo un tiempo sintiendo que la casa me habla, no con palabras, pero sí con silencios desordenados, con rincones a los que se les nota el olvido. Y no es que esté sucia ni caótica, es solo que no está en calma. Como si las cosas se hubieran ido quedando fuera de lugar, al ritmo que yo también me iba quedando un poco fuera de mí. Y es curioso, ¿verdad? Como una estantería puede hablarte de lo que no estás diciendo. Como un armario desordenado puede parecerse tanto a tus pensamientos cuando llevas días sin sentarte contigo. Otra de las cosas que estoy intentando estos días y que quiero que quede aquí, como parte de este diario en voz alta, es alimentarme mejor sin castigo. He dejado el café. Sí, después de años. Y no ha sido fácil. Los primeros días tuve dolor de cabeza, cambios de humor y un cuerpo que protestaba. Y el azúcar refinado poco a poco se va yendo de mi vida. Y no como algo estricto. No, es simplemente que como más fruta, hago mis tartas con miel. Y si un día me como un helado con mi hija, no me castigo, porque la salud también es emocional. Y quería hablaros de algo un poco complicado. A veces la maternidad no duele, pero nos desborda. Y no porque no ames, no porque no lo des todo, sino porque a veces es mucho. Hay momentos en los que el simple sonido de una vocecita continua puede desestabilizarte. Y no porque tu hija tenga la culpa, sino porque tú ya vienes llena de gestos que has hecho sin descanso, llena de cosas que has pospuesto para ti, llenas de horas de escucha, de cuerpo dado, de mente repartida en mil cosas. Y en ese momento una se da cuenta de que necesita bajar el volumen al mundo para poder escucharse de nuevo. Luna se está regulando cada día un poquito más y yo me voy regulando también con ella, porque así es esto, una danza constante entre enseñar y aprender y entre cuidar y no olvidarte.
No sé si alguna vez lo has sentido, pero hay acciones que parecen pequeñas y son enormes. Hoy organizar la despensa no era solo eso, era algo más. Era responder a una necesidad callada, la de poner orden dentro. Era decirme a mí misma, aquí estás y mereces estar bien. Los frascos alineados, las etiquetas puestas, los ingredientes colocados como si fuera un gesto de cariño. No estoy intentando tener una casa perfecta, estoy intentando sentirme un poco más acompañada por mi propia presencia. Porque cuando colocamos las cosas con intención, también nos estamos colocando a nosotras. Nos estamos diciendo, importas. Y eso en medio de una semana agotadora lo cambia todo. Una de las cosas que más me está ayudando últimamente es volver a los pequeños rituales. No grandes gestos, no metas imposibles, sino rutinas suaves, previsibles, que me devuelven a mí. Por poner un ejemplo, la ducha. Cuando el día ha sido largo, cuando he sentido que no llegaba, cuando estoy al borde, una ducha tranquila, sin prisa, me devuelve. Es mi manera de cerrar el día, de decirle al cuerpo, ya está, lo has hecho bien, ahora solo descansa. También preparo infusiones con cuidado, como si fueran pequeños conjuros de paz. Una para Luna, otra para mí. Manzanilla, melisa y quizá un poco de lavanda cuando el alma lo pide. Y ese momento, con la taza caliente entre las manos, suele ser el primero del día en el que realmente respiro profundo. Y parece poca cosa, pero a veces es justo eso lo que sostiene una semana entera. Volviendo a la despensa, hoy mientras recolocaba botes, abría paquetes y decidía qué cosas ya no necesitaban estar ahí, me di cuenta de que en cierto modo también lo estaba haciendo conmigo. Revisando lo que aún me sirve, lo que ya pesa, lo que caducó sin darme cuenta.
¿No es eso lo que hacemos también dentro? Guardar ideas que ya no nos sostienen, costumbres que antes servían y ahora estorban, autoexigencias que se convirtieron en carga. Así que mientras organizaba este armario, decidí soltar también dentro y dejar espacio para lo que realmente me alimenta, para lo que de verdad me calma. Hay un momento del día que se me hace especialmente cuesta arriba. Y no sé si a alguna más le pasará esto, pero es ese ratito después de cenar. Cuando la cocina queda por recoger, la casa pide orden y mi cuerpo solo quiere dejarse caer. Es ahí cuando más noto el peso de la jornada, de las emociones, de las 1000 decisiones que he tomado sin que nadie lo notara. Y en ese momento me cuesta. Me cuesta seguir, me cuesta sonreír, me cuesta estar. Y es ahí cuando me doy cuenta que necesito ayuda. Pedirla, aceptarla, dejar de ser esa mujer que puede con todo. Porque honestamente no puedo con todo y no tengo por qué. Hay días en los que solo quiero que alguien me diga: siéntate, yo me encargo ahora. Aunque sea un ratito, aunque sea solo para respirar. Mira la culona, eres una culona. Y la cabecilla. Que me quiere mucho, ¿eh? Además. Pero Luna callada, mi amor. Y os contaré algo un poco personal de casa, que creo que ya habéis notado. Mi hija es una niña intensa. Intensa cuando ríe, intensa cuando se enfada, intensa cuando ama. Y eso a veces agota. Pero también me enternece profundamente. Porque sé que esa intensidad es también una forma hermosa de estar en el mundo. Solo que aún no sabe canalizarla. Y ahí estoy yo, aprendiendo a la vez que le enseño. Estamos creando juntas un tablero de rutinas visuales. Algo que le dé estructura, que le dé calma, que le ayude a prever lo que viene. Porque ella, como yo, necesita saber, necesita anticipar, necesita sentir que hay orden en su día. Y cuando coloco esas rutinas en su tablita, siento que no solo la estoy cuidando a ella, también estoy reparando algo en mí, algo que no tuve y algo que me hubiera encantado tener. Un mapa visible de lo que iba a pasar, un refugio diario de certezas suaves. Hay cosas que me gustaría que Luna recordara de su infancia. No tanto si la casa estaba impecable o si teníamos muchas cosas, sino que en casa había orden emocional, que las emociones se nombraban, que la sensibilidad no era una carga, sino una manera de mirar. Quiero enseñarle que su forma intensa de sentir es válida, que puede aprender a regularse sin negarse y que cuidar su entorno le puede ayudar a cuidar su mente. Que hay días para hacer mucho y días para hacer solo lo justo y que está bien así. Y aunque aún soy yo la que más guía, poco a poco siento que estamos creando juntas una base, un lenguaje común, de respeto, de calma y de verdad. Una de las cosas que más paz me da en casa es la encimera despejada, la mesa limpia, la cocina en silencio. Es como si estos lugares fueran puntos de respiración dentro de mi día. Y por eso los cuido. No por obsesión, sino por necesidad emocional. Necesito que haya al menos un rincón que me devuelva la sensación de que todo está en su sitio. Y hoy
ese rincón ha sido la despensa. A veces el cuerpo nos avisa antes que la mente. Lo notamos cuando la piel se tensa sin que sepamos por qué. Cuando el gesto se frunce en mitad de una tarea sencilla. Cuando ese suspiro largo, hondo, parece venir desde un lugar muy antiguo. En mi caso suele ser al caer la tarde. Cuando ya lo he dado casi todo sin darme cuenta. Cuando la cena espera y la cocina pide una última ronda de energía. Ahí es donde mi cuerpo me recuerda que tengo límites. Y por más que me esfuerce en disimularlo, lo siento todo. El peso de las horas, la falta de silencio, la necesidad de estar a solas, aunque solo sea un ratito. ¿Esto solo me pasa a mí? Esa sensación de no poder más, pero aún así, seguir. Seguir porque toca, porque no hay otra. Porque hay una pequeña que necesita su rutina, porque hay ropa por doblar, porque aún no hemos tenido ni un segundo para nosotras. Porque tenemos encargos que terminar, tareas por hacer. Y a veces lo que más necesitamos no es parar del todo, sino que alguien nos mire y nos diga, te veo, lo estás haciendo bien, yo me encargo un momento. No siempre pasa, y cuando pasa aprendemos a sostenernos como podemos, con una ducha lenta, con un poco de agua fresca en la cara, con un té, una vela, o simplemente dejando caer los hombros y diciendo en voz bajita, estoy cansada, pero también estoy viva y eso es suficiente por hoy. No sé por qué nos cuesta tanto pedir ayuda. Quizá porque nos enseñaron que si podíamos con todo, entonces valíamos más. O porque tantas veces no la recibimos que aprendimos a no esperar nada. Pero llega un momento más tarde o más temprano en que el cuerpo lo pide. El alma lo ruega y la maternidad lo grita. Porque aunque adoremos cuidar, aunque lo hagamos con ternura y entrega, hay días en los que sentimos que no podemos cuidar de nadie más. Si nadie nos cuida a nosotras, al menos un poco. Yo lo siento así a veces, en silencio. En silencio lo pido, aunque no siempre lo digo. Una ayuda pequeña, que alguien entretenga a Luna un rato, que alguien friegue los platos mientras me doy una ducha larga. No para desaparecer, no para huir, solo para respirar y para volver a mí. Y siento que muchas veces lo vivimos así, con ese dilema entre necesitarlo profundamente y, a la vez, no querer ser una carga para nadie. Pero es que no lo somos. Hay días que siento que he perdido el compás, como si mi cuerpo supiera lo que necesita, pero la vida no me diera tregua para escucharlo con calma. Me agita el verano,
ese calor seco que invade la casa, las tormentas que remueven por dentro, las horas de luz que parecen no acabarse nunca. Y a veces me descubro deseando que anochezca pronto, que el día se encoja, que vuelvan las rutinas, que el silencio regrese a las habitaciones. Y no es porque no quiera estar, ni vivir, ni compartir. Es porque necesito orden, necesito ritmo. Porque cuando la vida se desborda en mil direcciones, mi mente se enreda y me cuesta volver a mí. Por eso estoy intentando cuidar el regreso al ritmo, sin rigidez pero con ternura. Volver a los horarios que nos sostienen, a las comidas que nos nutren, a la calma de una casa recogida, a los rituales pequeños que devuelven paz. Porque cuando todo está revuelto fuera, crear un pequeño orden dentro de casa es como encender una vela en mitad del viento. Y sé que muchas lo sentimos así, que nos calma saber que después del caos llega una nueva forma de rutina, más flexible, más suave, pero nuestra. Hay momentos en los que sentimos que el día ha sido demasiado, no por grandes tragedias, sino por pequeñas cargas. Por la montaña de ropa que nadie dobla, por las voces infantiles que no descansan, por la cabeza que no se apaga, por la sensación constante de no llegar a ti. Y entonces, sin planearlo, aparece ese gesto sencillo. Colocar unos tarros en orden, abrir una ventana, coger aire con la intención de quedarnos un segundo más dentro del cuerpo. Y lo entendemos. No siempre necesitamos hacerlo todo perfecto. No siempre necesitamos tenerlo todo limpio ni ser la madre ideal. A veces lo que más necesitamos es volver a lo esencial sin exigirnos tanto. Un poco de orden para ordenar también la mente. Un poco de fruta para decirnos sin palabras que merecemos cuidarnos. Un poco de descanso sin sentir culpa. Y no sé tú, pero yo de un tiempo a esta parte estoy empezando a ver el camino de vuelta a nosotras. Y no empiezan los grandes cambios, sino en pequeñas repeticiones suaves del día a día. Las que no se notan, las que solo una misma reconoce, pero que cambian el tono de todo lo que sentimos por dentro. Al final de todo, cuando cae la tarde y la casa ya no suena tanto, cuando nos quedamos un poco a solas con lo que somos, una parte de nosotras sigue buscando ternura. No soluciones, no consejos, no exigencias, solo ternura. Qué difícil es a veces dárnosla. Estamos tan acostumbradas a sostener a todos, a contener lo que duele sin hacerlo ruido, a arreglar lo que se rompe y seguir adelante, que se nos olvida sostenernos también a nosotras. Por eso este vídeo, este instante, este trocito de casa que tú también compartes desde el otro lado, es un recordatorio silencioso que no se nos olvide la ternura, ni la tuya ni la mía, ni la de esas mujeres que se están recomponiendo sin que nadie lo sepa, las que bajan el volumen del mundo para respirar un poco, las que siguen limpiando la encimera como si fuera un acto de fe, las que dudan si lo están haciendo bien pero cada mañana vuelven a intentarlo, vuelven a cuidarse y vuelven a confiar. Así que si hoy estás cansada, si hoy estás tocada, espero que aquí hayas encontrado un poquito de paz. Porque aquí no hace falta hacer nada más.
ya estás siendo y con eso basta. Porque en este espacio no se trata de brillar, sino de acompañarnos. Así que gracias por estar, gracias por sostener también este rincón y gracias sobre todo por no rendirte. Aunque nadie lo diga, aunque nadie lo grite, tú también mereces calma. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos la próxima semana. Sé muy feliz. Bye.